Pues antes de ya darle entrada a nuestros invitados, que ya están los tres, ya está la doctora Violeta Núñez, el flamante director Jesús Escobar, el flamante conductor de Mirada Crítica Héctor Javier Sánchez, ya están con nosotros y si les parece, vamos dándole entrada a lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador y regresamos a darles ya la bienvenida. Vamos a ver. Con el programa La Escuela es Nuestra, a finales de este año se habrán entregado apoyos directos a sociedades de madres y padres de familia para el mantenimiento de 60,000 planteles, el 30% de todas las escuelas de educación pública, y seguiremos avanzando hasta llegar al 100% de los centros escolares del país. Con el nuevo CONACYT, tendremos más investigadores y científicos que hagan aportaciones como la que significó la creación de los ventiladores para tratar enfermos graves de COVID. Y el año próximo, si todo marcha bien, contaremos con la vacuna patria. Es oportuno recordar que mientras estemos en el gobierno no se permitirá el ingreso de maíz transgénico, no se usará fracking para la extracción de crudo, no se otorgarán nuevas concesiones mineras, no se sobreexplotarán los mantos acuíferos, no se permitirá la tala de selvas y bosques, no se autorizará la instalación de basureros de desechos tóxicos o peligrosos, no se permitirá operar a ninguna empresa que no tenga planta de tratamiento de aguas negras. No se permitirán violaciones a la norma de calidad del aire ni cualquier actividad que dañe la salud, destruya el territorio o afecte el medio ambiente. ¿En qué baso mi optimismo? Primero, en que no nos endeudamos como sucedió en otros países. Segundo, en que no se nos cayó la recaudación de ingresos, el ingreso en la hacienda pública. Esto nos permitirá mantener finanzas públicas sanas y suficientes para seguir impulsando el crecimiento y la creación de empleos, con obras como el Tren Maya, la nueva refinería, los 2 nuevos aeropuertos, el desarrollo del Istmo de Tehuantepec, las carreteras, con el impulso a la extracción de petróleo, la modernización de las refinerías y de las hidroeléctricas, el rescate de la industria eléctrica nacional y otras acciones financiadas con el presupuesto, sin contratar deuda. Pues gracias por continuar con nosotros. Ahora sí, le damos la bienvenida, doctora Violeta Núñez. Buenos días, bienvenida. Buenos días, Alberto, Ernesto, audiencia, y bueno, un gusto estar aquí. Gracias por la invitación con Héctor, Javier y con Arturo Escobar. Muchas gracias, Ernesto y Alberto.
Gracias, gracias. Bienvenida, doctora. También le damos la bienvenida a Jesús Escobar Tovar, director de editorial de La Octava Digital. Jesús, buenos días. ¿Cómo estamos, doctora? Héctor, Ernesto, Alberto, muchas gracias de verdad por la invitación y aquí listos. Y mi queridísimo Héctor, el doctor Héctor Javier Sánchez, el conductor estelar del noticiario Mirada Crítica. Así que, doctor, mi querido Héctor, buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto estar aquí con tan distinguidas personalidades. Mucho gusto, doctora. Mucho gusto, Jesús. Hola, Alberto. Hola, Ernesto. Gracias. Gracias. Pues adelante. Si quieres, mi querido Jesús Escobar, ¿cuál es tu balance, tu valoración que hay sobre pues este informe que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador? Me gustaría iniciar abordando el tema de los salarios. Por ahí tenemos una tabla que si me haces favor de colocar, Leonardo, ahí a cuadro para que la audiencia pueda verla. Y esta es una tabla sobre el salario mínimo, estos datos que arroja en lo que toca la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Es una tabla que hizo la doctora Violeta Núñez, pero que es un recuento muy valioso ahí porque finalmente son datos y números duros el incremento que hay en el salario en el país que ha habido desde el ingreso del presidente Andrés Manuel López Obrador. En lo que toca la zona libre de la frontera, pues tenemos un incremento total de 142% de como estaba en el 2018 a estos incrementos graduales que en el 2019 con el 100% de incremento, en el 2020 5%, 2021 15% y ahora para el 2022 tendrá un incremento del 22%. Y en lo que toca pues al país entero casi prácticamente el incremento total es de un 73% al salario. ¿Cuál es tu valoración para un primer peloteo, Jesús Escobar, sobre esta acción del presidente Andrés Manuel López Obrador? Fíjate que yo de entrada, lo que a mí me llamó mucho la atención, y ahorita les comento respecto a este tema y a esta interesante tabla de la doctora, es lo que dice el presidente de la República durante este evento, durante este informe, ante miles y miles, decenas de miles de ciudadanos concentrados precisamente en el Zócalo de la Ciudad de México. Y es que él habla que en estos primeros 3 años de gobierno se han sentado las bases para la transformación del país. Incluso palabras más, palabras menos, señala, ha cambiado la mentalidad del pueblo. Es lo más importante de todo, dice el presidente, la revolución de las conciencias, y eso es lo más cercano a lo irreversible. Y me enfoco a lo que plantean en este momento, el tema de los salarios. Ayer escuchaba muchas críticas en el tema del salario mínimo, escuchaba algunas voces de expertos que durante mucho tiempo justificaron que no se incrementara el salario mínimo porque supuestamente eso atentaba contra la productividad de las empresas, atentaba contra la estabilidad de los grandes millonarios, ¿no? O los famosos ricotes que hay en México, y que eso podría provocar incluso que hubiera una camada impresionante, una cantidad impresionante de despidos. Bueno, estas mismas voces ahora cuestionan el incremento del salario mínimo y dicen, pues realmente no es tan sustancioso, realmente no alcanza para nada, realmente no beneficia a la mayoría de la población. A mí me parece que la discusión del salario mínimo tiene que centrarse, sí, a quién beneficia, y en ese punto es un factor fundamental para ir cambiando las cosas. Beneficia a un sector de la población que ha sido olvidado durante mucho tiempo, a un sector de la población que ha estado del lado de la política neoliberal que ha regido este país durante muchos años, a un sector de la población al que se le sigue pagando mal, sí, pero por lo menos ahora se está haciendo algo para revertir esta situación, a una población que son, lo explicaba esta Luisa María Alcalde, un porcentaje de alrededor, ustedes me corrigen por favor, de más de 6 millones de mexicanos, de mexicanas, pero que requieren ese tipo de medidas. ¿Por qué? Porque una transformación de fondo implica jalar a los de abajo. Una transformación de fondo implica que los de abajo tengan mejores condiciones de vida. No se trata solamente, como nos estaban diciendo durante mucho tiempo en esta narrativa, que las grandes empresas les vaya muy bien y entonces permee hacia abajo. Me parece que aquí lo fundamental, que no ha funcionado, lo que ha funcionado, esa idea, ese concepto de la economía en México, es simple y llanamente para unos cuantos. No, aquí el punto es empezar entonces a pensar en los de abajo, a jalar a los de abajo, a mejorar las condiciones de los de
de los de abajo, para que puedan tener una capacidad diferente, para que la competencia sea mejor entre ciertos puntos, para que esas profundas asimetrías que son el cáncer, para mí, el cáncer clave de este país, comiencen a disiparse. Esta enorme desigualdad que nos lleva precisamente a la corrupción, que nos lleva al abuso, que nos lleva a la falta de oportunidades, que nos lleva a escuchar discursos baratos como la meritocracia. Y me parece que es muy importante lo que ha hecho el presidente de la República en estos 3 primeros años, cuando hablamos precisamente del incremento del salario mínimo, porque está concentrado, al menos desde mi óptica, está centrado en una población que durante muchos años, pero muchos años, simple y llanamente no existió en las grandes agendas, y que cuando venía esta discusión de los salarios mínimos, recuerdo perfectamente a los integrantes de esta Comisión Nacional del Salario Mínimo en muchas ocasiones discutir, y con esto concluyo, discutir que era peligroso incrementar el salario mínimo, que generaríamos una enorme inestabilidad. Bueno, se ha incrementado y no ha pasado absolutamente nada. Lo que ha pasado es que la gente que tiene esa situación de ganar el salario mínimo como tal, ve una mejora, por lo menos de entrada, en su calidad de vida. Doctora, ¿será que no, doctora Violeta Núñez, será que no ha pasado prácticamente nada en términos de la inflación, que era lo que en su momento se vendió como el argumento central para no autorizar un incremento importante de los salarios? Un asunto muy cuestionable, por cierto, que tiene que ver más con una política de desarrollo empresarial por encima de los trabajadores, pero bueno, es otra historia. ¿Será que no ha pasado nada? Porque se depreció tanto el salario que habría una especie de colchón y que la economía no se vería afectada con este incremento, puesto que no se llegaría a algún nivel de provocar esta cadena de aumentos, que era el argumento que se tenía para no autorizar los incrementos salariales, doctora, o realmente el paradigma desde un principio estuvo equivocado. Bueno, Alberto, muchas gracias por esta pregunta. No sé si pudiera iniciar con esto que también preguntaba Ernesto, y luego Sí. conectar esta parte de cómo vimos este tercer, bueno, aunque ustedes ya dicen que es el 6º informe, ¿verdad? No es el tercer informe, sino el 6º, y algunos dicen que no, que son más. Bueno, a mí hay 3 cosas que me llamaron mucho, entre ellas esto que están ahorita ustedes poniendo aquí como primer punto, que es lo del salario mínimo. Pero lo primero que me llamó la atención es este llamado que hace el presidente y bueno, esa es mi lectura, ya ustedes me dirán cuál es, pues un gobierno de izquierda, ¿no? Y de no zigzaguear, ¿no? Esta situación de decir, oigan, pues nosotros estamos, esa es mi lectura, es el mensaje, pues estamos construyendo en esta segunda mitad un gobierno de izquierda, y pues les llamamos a las diferentes autoridades, aunque él dice que va el mensaje para los jóvenes, pero también se me hace que va para algunos integrantes del propio gabinete, y entonces este llamado a caminar en esta segunda mitad, hacia un gobierno de izquierda. Eso me llamó muchísimo la atención, fue algo que para mí me parece que es algo que tenemos que discutir, ¿no? Otro de los elementos que estaba anotando aquí también es esto de que una buena parte de los hogares de este país, el 70%, pues reciben al menos un apoyo económico a partir de las becas que se han desplegado a lo largo de todo el territorio. Eso me llamó mucho la atención. 3, este mensaje que da en torno a la no afectación de los territorios, en particular de no llevar a cabo el fracking, no entregar nuevas concesiones, y esto último que dice en esta idea en torno a que no se va a permitir ningún proyecto que afecte los territorios y el medio ambiente, ¿no? Y bueno, y por último, esto que están ustedes poniendo aquí, que hay muchas otras cosas, pero que son de los elementos con los que iniciaría, que me llamaron la atención, de incrementar el salario mínimo nuevamente, ¿no? Todo el sexenio se ha venido incrementando, y eso es histórico por lo que tú preguntabas, Alberto. Justo en las escuelas de economía, todos los que pasamos por ya esta etapa neoliberal, ¿no? Ya me tocó el plan de estudios que se modifica en la Facultad de Economía, que lo modifica Salinas de Gortari, ¿no? En esta facultad, y bueno, una situación que
que vimos permanentemente, así como la Biblia, era que si se subía el salario mínimo habría inflación, ¿no? O sea, eso fue así una cátedra permanente todos los semestres que llevamos ahí a cabo. Y bueno, y lo que fuimos viendo también, analizando a partir de voces críticas, era que también mantener la inflación menos de 2 dígitos, como ellos lo hacían como una especie de doctrina, eso también generaba que no hubiera crecimiento económico, ¿no? Entonces, parte de no haber crecido durante años fue también utilizar al salario como un ancla antiinflacionaria y, bueno, castigar con esto también a todos los mexicanos y mexicanas, porque justo pues el salario real tuvo una caída impresionante a lo largo de estos años con esta doctrina económica y con esta idea de que no creciera la inflación, ¿no? Pero bueno, hay algo que a mí me preocupa muchísimo, más allá, sé que ahorita se está proponiendo el incremento ahora del 22% del salario mínimo, ya hemos tenido otros incrementos, pero son estos datos en torno a, es el 13% de la población ocupada la que está recibiendo hasta un salario mínimo, pero hay otra población que me preocupa muchísimo y que prácticamente pues no se menciona, que es la economía informal, ¿no? Esta economía informal, que son cerca de 31 millones de personas, que es más del 56% de la población ocupada de este país la que está en esa situación, y que muchos de ellos, algunos ni siquiera reciben un salario mínimo, ¿no? Entonces, hay una tabla impresionante también que reporta el INEGI en torno a cuántas personas que están en la situación informal y no informal reciben hasta un salario mínimo, puede ser menos de un salario mínimo, y de las 55 millones de población ocupada, ellos hablan de 13.8 millones de personas que reciben hasta un salario mínimo, ¿no? Entonces puede ser menos, sabemos incluso que en algunos establecimientos ni siquiera se les paga un salario mínimo, no hay salario, se gana como en algunas gasolineras, ¿no? A partir de las propinas, pero bueno, también ese es otro rubro que habría que discutir. Entonces, bueno, yo de inicio diría que estos son los elementos que me llaman la atención. Me parece importante incremento del salario mínimo, romper con esta doctrina neoliberal en términos de la dominancia de una escuela económica que sigue todavía imperando en el mundo, ¿no? Y mostrar que aquí, pese a que hubo incrementos de salario mínimo, que todavía una parte importante de este país la recibe, el 13.3% de la población ocupada, pues no hubo un proceso inflacionario como dictaba la doctrina del mainstream económico, ¿no? Con eso iniciaría. Gracias, Alberto. Gracias, Violeta. Héctor Javier Sánchez, ¿cuál es tu valoración, tu balance en lo que toca a las decisiones en términos económicos, tanto en lo macro como en lo micro? ¿Cómo lo estás mirando? Y déjame completar también un poco mi visión, como dirían, si me permiten hablar de esto del salario mínimo, ¿no? Porque yo creo que, por supuesto, hay que aplaudirlo. Escuché algunas declaraciones, por ejemplo, de José Medina Mora, del Coparmex, que además, bueno, del discurso que ya sabemos hiperhistórico de que no hay que aumentar el salario mínimo por la inflación, etcétera, él se defendía diciendo que no lo habían hecho, que ahora sí que estaban de acuerdo con el presidente, pero que no lo habían hecho, que primero ellos, por supuesto, poniéndose todas las palomitas, pues habían buscado que el salario mínimo dejara de ser justamente el referente para el aumento de otro tipo de cuestiones, ¿no? Impuestos, multas, etcétera, ¿no? Y que una vez que ya lo habían logrado, entonces sí, pues ahora sí venga los aumentos al salario mínimo, ¿no? Creo que es muy respetable que las zonas económicas que antes se manejaban ya no se manejen, ahora solo hay dos, digamos prácticamente el territorio central y la parte norte del país, y que pues ya sabemos que con el decremento que tuvieron los salarios mínimos, sobre todo en la época neoliberal, pues creo que llegaron a un 25% del valor de lo que tuvieron en su momento, ¿no? Se habla de que este es de los mayores aumentos en salario mínimo, no es así, pero sí lo es en términos reales, ¿no? Que me parece que por lo menos ahí se está buscando. Cómo no recordar la época de Miguel de la Madrid Hurtado, por ejemplo, donde el salario mínimo general durante todo el sexenio aumentó el 2.279%, pero la inflación aumentó 3.583%, ¿no? Es decir, siempre fueron a la baja y a la baja, ¿no?
Y una cuestión que yo creo que sí debería de llamarnos también la atención es lo que comentaba la doctora Núñez, ¿no? La cuestión que tiene que ver con la precarización laboral, ¿no? Ahorita los críticos están diciendo que pues más o menos el 56% o 58% está en la población, está en la economía informal, pero pues eso lo tenemos desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y ahora a mí lo que me preocupa es que aún teniendo trabajos formales, no hay, cada vez las condiciones laborales son más difíciles, porque parecería ser que en algunos centros de trabajo solo bastaría con tener un correo electrónico para que uno lo den de baja, ¿no? Entonces, me parece ser que sí es necesario este aumento del salario mínimo, pero me parece insuficiente en términos de las condiciones de calidad laboral, que ahí es donde también tendríamos ya que una vez estemos salvando esto, que por cierto no lo ha resuelto del todo, según algunas cifras que he estado leyendo, digamos, en el grueso de la población mexicana apenas estamos recuperando el 75% del valor adquisitivo, digamos, para adquirir ciertos bienes básicos, ¿no? Cosa, por ejemplo, distinta en la frontera norte de México, en donde supuestamente ya se estaría por arriba del 100% de la línea del bienestar familiar, ¿no? Entonces, tendríamos que tener cuidado en esta parte, pero también en la parte, pues, de las prestaciones, como no decir, seguridad social, incluyendo acceso a los servicios de salud, que ahí sabemos que los servicios públicos siguen desafortunadamente en niveles muy precarios y que ahí es donde ahora me parece que tendrían que enfocarse las baterías. En el tema de la economía, no sé si para seguir en ese tema, no sé si estás de acuerdo, Jesús. Hay un punto que destacó mucho el presidente López Obrador y que tiene que ver con la deuda pública que no se contrató de la pandemia e insistió mucho en esta idea de que en otros países para solventar la emergencia sanitaria recurrieron a eso y el resultado es que además de la paralización de su Producto Interno Bruto por el cierre total de actividades, pues se le suma el tener que andar pagando intereses de una deuda. Esto, en cierta medida, me llama la atención que lo mencione el presidente porque sí me parece a mí personalmente que es una buena decisión, pero como que ya de por sí el país tiene una deuda pública impresionante, altísima. No sé de qué porcentaje del Producto Interno Bruto es lo que se tiene que solventar como nación de lo que se conoce, porque ahí en el manejo de la deuda hay un montonal de áreas en las cuales hay muy poca claridad. Muy poca claridad. Me recuerdo rapidísimo los famosos pidiregas, por ejemplo. ¿Tú cómo ves esta parte que menciona el presidente López Obrador? ¿Hasta qué punto esto realmente se puede destacar como algo positivo o no lo es? ¿Hasta qué punto también el no contraer deuda ha contribuido a esta, pues que algunos llaman recesión en algunos sectores de la economía nacional, Jesús? Fíjate que yo creo que cualquier valoración a cualquier administración, a cualquier gobierno en esta época tiene que pasar totalmente por el tema COVID-19. Tiene que pasar por cómo impactó la pandemia. Nos enfrentamos a una epidemia que ninguno de nosotros haya vivido en toda su vida. Ninguno de los países que las administraciones, cómo lo manejó cada una de ellas. Ya desde ahí tiene que venir el análisis cómo manejaron la economía, porque hemos visto países, por ejemplo, particularmente América Latina, en Europa, en donde lamentablemente el manejo fue bastante, pero bastante deplorable y que ahora están enfrentando una recesión importante. Ya de por sí COVID-19 iba a arrastrarnos a una recesión económica, iba a generar una crisis económica. Yo no soy experto, por supuesto, en la materia, pero caray, cuando lo ves, que tienes que cerrar los negocios, que tienen que cerrar las cortinas, que la gente no puede ir a trabajar, que comienzan los despidos, pues te lleva obviamente a una crisis económica, te lleva a un problema serio en materia financiera. A mí el tema completamente, y ahí es donde parto el análisis hacia el gobierno federal, hacia el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que en el tema de la deuda también hay un componente político, es decir, marcar las diferencias de cómo lo habían hecho anteriormente. Porque estoy completamente seguro que si José Antonio Meade o Ricardo Anaya hubieran gobernado este país en este momento, ellos sí hubieran llevado a cabo una acción de esa naturaleza, porque son parte de lo que mencionaba Violeta, de una escuela que ya venía formando ese tipo de personajes, que responden a esa lógica. Y que lo vimos incluso con el propio Felipe Calderón durante la epidemia que se registró en nuestro país con el famoso H1N1, en donde de inmediato se recurre a la deuda. Es una política que ha manejado durante mucho tiempo el neoliberalismo, endeudarte.
Y efectivamente, me parece que hay un componente político de marcar una diferencia en cómo hacemos las cosas o cómo estamos haciendo las cosas, diría el presidente de la República, en la llamada cuarta transformación. Marcar una diferencia de cómo estamos administrando el país, de cómo se están haciendo a fondo, de cómo están aplicando a fondo estas medidas y no caer en un mayor endeudamiento que ya de por sí, y coincido plenamente contigo, Alberto, es de verdad tener el agua hasta el cuello. O sea, no tenemos tampoco mucho margen de acción en esa materia. Es ir arrastrando un problema. Yo sí creo que en el caso concreto de Andrés Manuel y la decisión que toma para enfrentar esta pandemia en ese rubro en particular, pasa por ese componente político de marcar una diferencia de cómo lo estaban haciendo anteriormente, de dar este mensaje de que las cosas son diferentes. Ahora, me parece que sí ha habido, o al menos si nos basamos en las denuncias por parte de este sector de la población, una falta de apoyo para las pymes, que son determinantes en la economía del país. Platicando con muchos de los integrantes de la microempresa, sobre todo de la pequeña y de la mediana empresa, abiertamente te dicen que han sentido esa falta de apoyo, sobre todo viniendo desde una parte fiscal. Ellos han pedido que se les apoye mucho más de lo que se les ha estado apoyando hasta ahorita, precisamente para poder enfrentar lo que es la crisis de la pandemia, la crisis de COVID-19. Uno de los puntos que hay que recordar que el presidente dijo desde el principio es que no querían endeudarse tampoco, porque realmente la deuda solo beneficiaba a las grandes empresas, solo beneficiaba a los grandes potentados en realidad, que ni siquiera tenía una repercusión directa para las pymes o para las microempresas o incluso, como bien lo señala Violeta, para el sector informal. Que en realidad un endeudamiento en México, y a mí me queda claro, no sé, en ese sentido, que seguramente se acuerda Ernesto porque es más viejo que todos nosotros, pero cuando cayó lo del FOBAPROA, me quedó clarísimo, seguimos pagando una deuda que caray, ¿no? Y la seguiremos pagando no solamente nosotros. Entonces me parece que en ese sentido se actuó de manera responsable a no contraerla, ¿no? Sí, no es cierto, tienes razón. Ya se había tardado, mi querido Jesús. Pues miren, más allá de que ando cabeceando ahí el bolillazo que me aventó ahorita mi querido Jesús Escobar, hay otro elemento, además de la deuda y la deuda pública, es también esta apuesta que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador en la producción energética. Las reformas que está planteando el presidente Andrés Manuel López Obrador, y ahorita Violeta colocaba también el empleo informal, y el presidente enfoca también su discurso en el empleo formal y en la recuperación de los empleos, y maneja también cifras ahí. Entonces, en esta lógica de estar pagando estas deudas públicas y lo que el presidente pretende que la nación genere y que esto le pueda disminuir en los gastos y que pueda producir también una generación de empleos, pues vamos a ver esto que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador y regresamos contigo, Violeta. Vamos a producir y vender estos combustibles en el mercado interno. Esto implicará no exportar petróleo crudo y transformar en México toda nuestra materia prima. Para ello, a finales de 2023 estaremos procesando 1.200.000 barriles diarios en las 6 refinerías que se han venido rehabilitando, 340.000 barriles adicionales en la refinería que compramos a la empresa petrolera Shell, y la misma cantidad, otros 340.000 barriles en la nueva refinería de Dos Bocas, Paraíso, Tabasco. En general, tendremos capacidad para refinar alrededor de 1.880.000 barriles diarios de gasolina, diésel y turbocina, que equivale a garantizar nuestro consumo nacional.
con la nueva reforma constitucional que enviamos al Congreso, la nueva iniciativa de ley, vamos a recuperar el equilibrio perdido con la política energética neoliberal, que contraria al interés público y de manera perversa buscaba arruinar a la industria eléctrica nacional y dejar el mercado en manos de empresas privadas, principalmente extranjeras. Se ha iniciado un programa de modernización de turbinas y otros equipos complementarios en 16 hidroeléctricas. Asimismo, se están licitando para su construcción 6 plantas termoeléctricas y está por comenzar la construcción del parque de generación de energía solar en Puerto Peñasco, Sonora. También en esa iniciativa va la resolución de que el litio sea propiedad de la nación. Es satisfactorio informar que hemos recuperado 1.395.000 empleos que se perdieron por la pandemia y se han creado 320.000 puestos adicionales, de modo que ahora se tiene la cifra más alta de la historia en cuanto a empleo formal, con 20.933.000 trabajadores registrados, inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social y con un salario promedio también inédito de 13,000 pesos mensuales. Violeta Núñez, pues nos decía, doctora, nos decía ahorita Jesús Escobar, abordaba el tema, pues uno de los temas más espinosos que tenemos en materia de deuda, como es el FOBAPROA, esta deuda adquirida en el sexenio del el expresidente Ernesto Zedillo. Y yo me detengo también un poco en eso, porque, bueno, pues está la deuda pública, que de por sí también el presidente Andrés Manuel López Obrador ha intentado abonar a capital, pero vemos que hay otras líneas de proyección del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia energética, pues nos queda muy claro con la propuesta que está haciendo también en materia de la reforma eléctrica. Pero aquí, ¿cuál es tu valoración? En alguna entrevista que yo le hacía a otro doctor economista, que es Marcelo de la Jara, me decía Marcelo, pues es que Pemex es un cadáver. O sea, lo que está intentando el presidente, palabras más, palabras menos, pues es que es levantar a Lázaro, ¿no? Levantar y ándate. Y es una inversión fuertísima que está haciendo. Hay varios proyectos prioritarios del presidente Andrés Manuel López Obrador que van a terminar en el 2022 y que para el 2023 parece ser que se va a liberar más presupuesto. Ahorita está en la parte de inversión. ¿Piensas que está siendo atinado esta apuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, Violeta? Sí, primero, Ernesto, esto de lo de la deuda, hay que decir que es realmente una proporción importantísima del Producto Interno Bruto, rebasa el 50% del Producto Interno Bruto el monto total de la deuda. Esos son datos que realmente han ido alarmando y esto va creciendo. Entonces, primero, qué bueno que ya no hubo un proceso nuevamente de endeudamiento ante esta situación que vivimos en el
en la pandemia, ¿no? En el COVID. Eso es algo que hay que decirlo. Dos, si revisamos el presupuesto de egresos de la Federación, el rubro sexto con mayores recursos es el pago de la deuda, ¿no? Son más de 580,000 millones de pesos los que se tiene, casi medio billón de pesos, un poco más de lo que se tiene que pagar, y bueno, y está por arriba de todos los programas sociales, eso ya lo habíamos analizado también aquí, ¿no? El pago de la deuda ocupa el lugar número 6 y está por arriba de educación pública, de salud, de bienestar, ¿no? Y bueno, pues son compromisos que se adquirieron en los sexenios anteriores y que se tienen que pagar. Entonces, y que como muy bien señala Jesús, qué bueno que nos recuerda, pues esta situación que también hoy sigue siendo vigente entre quién va a administrar mejor, si el Estado o el mercado, que no es un tema que no se resuelve, pues nada más hay que recordar lo que él decía, ¿no? El caso del FOBAPROA, pues esta privatización de los bancos, ¿no? Con el argumento que los bancos en manos del Estado eran ineficientes. Bueno, lo que vimos fue un gran fraude, ¿no? Lo que pasó aquí, una vez que los bancos pasan a manos privadas, y bueno, hubo un robo, ¿no? Un robo de los ahorros de los usuarios de estos bancos, y eso pasó en manos de estos bancos privados. Y bueno, y una situación importantísima, pues es que todos los mexicanos seguimos pagando, y yo siempre les digo a los estudiantes de la UAM, y van a ustedes a tener hijos y van a seguir pagando, y sus hijos van a seguir pagando esta deuda del FOBAPROA, ¿no? Una deuda que se gestó por el robo de los banqueros, y finalmente el Estado mexicano tuvo que hacer el rescate, todos tuvimos que hacer el rescate, y seguiremos pagando por varias generaciones. Entonces, parte de este rubro sexto del presupuesto de egresos de la Federación corresponde a eso, ¿no? Eso es lo primero que quisiera decir de la situación de la deuda. Y luego, en torno a la parte de estos clips que nos están compartiendo aquí en Momentum, pues bueno, celebramos mucho el día que se presenta el informe, que como parte de este informe, ¿no? a la Nación, pues se incluyera lo del litio, que nos parece fundamental, ¿no? Fundamental en esta pues batalla que ya hemos comentado que el gobierno mexicano está dando, porque finalmente es una batalla para proteger un recurso que será estratégico en esta transición energética, y que bueno, pues México ahorita está explorando 82 espacios, localidades con litio, prácticamente en 18 estados de la República Mexicana hay presencia de litio en México, y bueno, qué bueno que el presidente esté colocando aquí en este informe, pues la importancia que va a tener en esta reforma, en esta propuesta de reforma energética, pues este mineral, y que bueno, no baja la guardia, ¿no? Escuchamos permanentemente en las mañaneras decir que pues esto no hay marcha atrás, ¿no? Que el litio va a ser de los mexicanos, y aquí habla de la nacionalización del litio, así expresamente en el informe. Entonces, bueno, eso lo celebramos mucho, y bueno, y aquí nuevamente se vuelve a tejer esta situación que por eso me parece fundamental lo que nos recordó Jesús, de que quien, pues además de esta situación que hemos vivido con los minerales, ¿no? Con el saqueo que hemos sido objeto durante estas 3 últimas décadas, pues aquí se vuelve a dar el debate, ¿no? En manos de quién va a estar mejor el litio y los minerales estratégicos de esta nación, del mercado o del Estado, ¿no? Esa es una situación que no se resuelve. Hemos visto que con las concesiones mineras está en manos del mercado, y bueno, pues no hemos visto beneficios para los territorios donde se extrae principalmente la plata, el oro y el cobre, siguen siendo los territorios más pobres de esta nación, ¿no? A pesar de que está en manos de estas empresas mineras. Sí, ahora que mencionaba Héctor Javier, la doctora Violeta Núñez y también Jesús Escobar, el tema de el FOBAPROA y cómo la herencia quedó para pagar durante muchísimos años el costo de haber asumido las deudas por la corrida bancaria que se dio con el efecto tequila, el error de diciembre, como se conoció en México a finales de 94.
pues sí, me acordé de cómo se dio la asignación de los bancos. Me tocó, bueno, cubrí casi todas las que se entregaron en aquel tiempo, en el periodo de Salinas, de Gortari. Y recuerdo una de un personaje, Ángel Isidoro Rodríguez, le decían el divino, que le entregaron Banpaís y que luego acabó en la cárcel porque se autoprestó $400 millones para sus propios lujos. Y bueno, como él se fueron sumando otros banqueros que fueron muy irresponsables en el manejo de sus instituciones, a las que les regalaron prácticamente, y que hicieron una deuda de, en su momento, $65,000 millones, que luego ascendió a $100,000 millones, el famoso Fobaproa. Pero bueno, más allá de si tienes algún comentario sobre este punto, Héctor Javier, también quisiera también referirme a algo que preguntaba Ernesto, que me parece importante y que tiene que ver con esa idea del presidente López Obrador de encauzar o amarrar o establecer como el motor de la economía, de su economía, pues del país, a Pemex, el sector energético. Y no son pocos los que dicen que Pemex ya debía estar ya extinto, y es algo que se repite mucho en las escuelas de economía, en el TEC de Monterrey se repite cada rato. Entonces no sé hasta qué punto realmente el tratar de apostar a que el crecimiento económico se finge también, sobre todo en esta área de Pemex, por ejemplo, sea adecuado, sobre todo porque el mundo parece correr en otro sentido. ¿Tú cómo ves esta parte del informe de gobierno, doctor Javier? Sí, gracias, Alberto. Bueno, pues recordemos que el Fobaproa o el IPABO, como se le quiera llamar, pues fue un rescate no para los deudores, sino, como bien lo estás diciendo, para los banqueros, ¿no? Pues se ha pagado ya más intereses del capital original que en algún momento se dio, ¿no? Yo no sé si llamarlo irresponsables a los banqueros o si tenían información privilegiada, y obviamente amasaron fortunas enormes, ¿no? Enormes, y obviamente pues después el gobierno pues las empezó a pagar. De hecho, podríamos perfectamente preguntarnos ahora cuánto han ganado los bancos de 1995 a la fecha. Bueno, podríamos decir perfectamente que pues por lo menos casi 2 billones de pesos, si no es que un poco más, ¿no? Por lo menos de lo que se tiene registrado. Por ahí algún columnista señalaba de 1.800.000 millones de pesos que han ganado los bancos, y que nosotros, como bien decía Violeta, pues vamos por lo menos a pagar hasta el año 2070, ¿no? Según cálculos diversos, se han pagado hasta el momento 1.4 billones de pesos solamente de intereses del Fobaproa, y aquí habrá que agregarle pues cantidades de los intereses de otras causas que finalmente pues no ha habido un solo personaje llamado a cuentas dentro de las estructuras gubernamentales, ¿no? Yo aquí quisiera poner 3 puntos a la mesa también en este tema. Por un lado, pues las enormes críticas que se están teniendo a este gobierno sobre la pobreza, ¿no? Bueno, el lema del presidente es primero los pobres, y bueno, el mismo Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Allá en la Feria Internacional del Libro, declarando pues, que no ve un proyecto, que no hay esto, que no hay aquello, que hay más pobres, etcétera, ¿no? Como si esto fuera un fenómeno aislado, y como si en todo el resto del mundo pues no hubiera unos mayores niveles de pobreza, justamente por lo de la pandemia, ¿no? Pues me parece que ahí habría que contextualizar cómo está el asunto, ¿no? Y de cómo está el enfoque económico. Cuando ustedes preguntan esto, pues lo primero que se me ocurre decir, depende a quién le están preguntando, ¿no? De cómo va este asunto, ¿no? En el dilema de la IP y el manejo gubernamental, por ejemplo, en el caso de litio, en el caso de ciertas empresas, parecería ser que cuando nos echan el rollo, como si la iniciativa privada fuera inmaculada, ¿no? Como si fuera toda vestida de blanco por fuera y por dentro, y ahí no se dieran actos de corrupción, cuando ya sabemos que aquí el contubernio pues es de los dos lados, y que muchas veces las personas que están en el gobierno pues pasan por la puerta giratoria, pues solamente con el pago de favores. Ahí está, por supuesto, el mismo cedillo, ¿no? Y en la cuestión de Pemex, yo creo que hay cosas a favor y hay cosas en contra, ¿no? Por un lado, se nos dicen que México va por las tecnologías sucias, en el caso de Pemex. Yo no sé qué tan así sea, porque finalmente, bueno, pues de aquí a que lleguemos a la transformación que se va a dar con autos eléctricos en su totalidad, autos que vuelan, etcétera, pues estamos hablando de un proceso de 30, 50 años, ¿no? Pero mientras, ¿qué va a pasar? Bueno, lo acabamos de ver en la crisis que hubo de invierno hace poco, que en Estados Unidos, bueno, pues se quedaron sin gas. Cuánto les aumentaron en gas en Inglaterra, en España, y todo porque está en concesiones privadas. Si en algún momento me parece que ahí se afloja, pues yo creo que vamos a perder una soberanía energética que puede ser de mucho mayor daño que cualquier costo que pudiéramos tener en términos monetarios. Me parece ser que en mi perspectiva es un acierto ahorita por apostarle a Pemex,
tratar de tener ciertos niveles de soberanía energética y a partir de ahí, por supuesto, sí que hay que buscar más el reforzamiento de las energías limpias. ¿No te oyes, Ernesto? Sí, ya. Ahora yo no dije nada, ¿eh? Sí. Para que veas que no soy el único. Y sigue, mira. Sí, se apagó otra vez para que no lo oigamos. Bueno, Jesús. Ya, tengo un problema ahí con el mouse, no reconoce luego el teclado. Bueno, mi querido, gracias Héctor Javier. En esta misma lógica, la misma pregunta sería, Jesús, ¿piensas tú que es atinado, adecuado, extraordinariamente arriesgado, pues resucitar y hacer que Lázaro se levante y que sea esta una de las apuestas importantes de esta administración? Yo coincido plenamente con Violeta y con Héctor en lo que expresaron tanto en el manejo de litio como en el manejo de petróleos mexicanos. En el caso, y lo hemos comentado en otras ocasiones, en otras oportunidades, Violeta mencionaba algo que se tiene siempre que profundizar: quién debe manejar, quién administra mejor. A mí, en la época que me ha tocado vivir en este país y que me ha tocado crecer y ver, la iniciativa privada, el mercado, ha fracasado cuando hablamos del beneficio para el resto. Ha beneficiado a unos cuantos. Ahorita que citábamos el tema del FOBAPROA, efectivamente, benefició a los banqueros. El caso de COVID-19, ¿a quién ha beneficiado? La forma como se ha manejado el mercado, a las grandes empresas. Hay que ver cuánto dinero tiene Bimbo, hay que ver cuánto dinero genera Bayeres, hay que ver cuánto dinero genera la REA, cuando hablamos, por ejemplo, de minería. Y si hablamos de minería, ¿dónde están los beneficios para las comunidades originarias con los de México históricamente? Han existido, todos han ido a los bolsillos de los grandes empresarios, de las grandes transnacionales. Entonces me parece que hoy por hoy el mercado ha fracasado en qué buscar el beneficio de las mayorías, en que realmente los recursos naturales sean explotados, por decirlo de alguna manera, para que haya un desarrollo general del país. Esto con totalmente en beneficio de los grandes personajes, insisto, nacionales. Te estamos escuchando cortado, Jesús. ¿Ahí me escuchas mejor? Sí. Ahí. Lo que mencionaba, para mí, de entrada, me parece que hoy por hoy lo que se debe tener es el control de los recursos naturales. Sí, llevar a cabo una regulación, por supuesto. No se trata de expulsar a la iniciativa privada, ni mucho menos. Pero el Estado tiene que ser protagonista nuevamente para crear un estado de bienestar, para consolidar un sector salud que tenga capacidad para atender a una población, para tener control de sus recursos naturales, para no ser víctima precisamente de empresas, de empresarios que solamente van a ver por su propio beneficio. No se trata de ir en contra de la corriente, se trata de aprender de los errores que se han cometido, y así como no se trata de buscar tampoco regresar a las épocas de un control absoluto por parte del Estado, tampoco le puede ceder todo al mercado, porque el mercado, reitero, ha fracasado en su papel. O podemos caer en esta disyuntiva de discutir si ha fracasado cuando realmente el mercado buscaba el beneficio solamente de unos cuantos. En ese sentido ha sido bastante exitoso. De ahí me parece que es correcta la postura del gobierno federal de buscar resucitar a petróleos mexicanos, de mantener el control de minerales importantes como es el litio, del cual Violeta sabe mucho, pero mucho más. Y por lo tanto me parece que las críticas que se han lanzado en contra del gobierno federal en esta materia, tenemos que indagar o rascar de dónde provienen, de qué tipos de grupos provienen y quiénes son los afectados precisamente cuando nos lanzan. Sí, hay un poco de ruido en tu ambiente, Jesús. No, es en el mío. Es en el tuyo. Perdón, sí. Jesús, ya te estaba echando la responsabilidad, perdón. Me estás saboteando, Ernesto. Es la venganza también. Es como bien puso aquí el carpintero en la casa de Jesús. No, es un carpintero en el piso de arriba. Es una pesadilla. Usted disculpará. No, sí, te entiendo. Este es el trabajo desde casa. Doctora, no sé si quisiera que pasáramos a otro tema dentro del análisis, porque el informe abarca mucho más. Yo solamente sí le quisiera pedir una reflexión rapidísima, si es posible, doctora, porque se ha insistido mucho en el debate politiquero de que el propósito final de la 4T es volver a los tiempos de hace muchísimo tiempo, el control absoluto del Estado en la economía, el keynesianismo aplicado a la máxima expresión.
Y yo honestamente veo muy difícil que México pueda volver a esas etapas de entrada porque el país es distinto y la economía mexicana está muy atada al libre comercio. Somos el país en América Latina que tiene más tratados de libre comercio firmados. Hay obligaciones inclusive ya hasta constitucional, me atrevería a decir, para mantener esta misma ruta. Y sin contar, por supuesto, que tenemos a un vecino poderoso que es Estados Unidos y la economía mexicana depende de Estados Unidos. Entonces, ahí no sé hasta qué punto realmente los esbozos que se han visto vayan a caminar para allá o se trata de ordenar lo desordenado. Y si quisiera que abordáramos a otro punto del informe también, por supuesto, doctor. Sí, muchísimas gracias, Alberto. Bueno, nada más esto que comentaba el doctor Héctor Javier me parece importantísimo, ¿no? Como también en esta transición que hubo de la banca estatal a la banca privada, además del fraude, que ya no recordaba muy bien Jesús, que se dio, ¿no? El fraude que hacen los banqueros, exactamente. También después aquí con la llegada de los bancos españoles de una manera apabullante, ¿no? Sin opción nosotros alguna, pues son los espacios donde más ganan a nivel mundial, ¿no? O sea, por ejemplo, pues uno de estos grupos españoles reporta cada año que el país donde más ganancias tiene, pues es México, ¿no? Y bueno, y eso no es porque hagan una actividad bancaria, prácticamente han dejado de tener una actividad bancaria, sino es a través de estos servicios que nos cobran estas bancas, ¿no? De esto, por ejemplo, si dan una tarjeta de crédito, cobran una comisión por elaborarla. Si revisas tu estado de cuenta, otra comisión. Si vas al cajero y lo usas, te cobran. O sea, todo prácticamente se va cobrando. Y bueno, yo también siempre digo, ¿y por qué no nos llama la atención y por qué no hacemos algo en torno a, somos la nación, ellos lo ponen así, donde más ganan, lo ponen como un logro, cuando nosotros estamos siendo despojados permanentemente, ¿no? Con este tipo de comisiones que no se cobran en otra parte del mundo. Entonces también esta privatización bancaria pues ha permitido estas ganancias extraordinarias en un país como México. Eso no hay que dejar de decirlo una y otra vez, ¿no? Somos víctimas de estos bancos y bueno, ya hasta algunos teóricos lo han teorizado en torno como acumulación por disposición, porque permanentemente nos están despojando con este tipo de cobros de una gran cantidad de comisiones y servicios. Eso es algo, ¿no? Y las altas tasas de interés, que por cierto, ¿no? Pese a que hubo baja de tasas de interés por parte del Banco de México en este proceso de la pandemia, ahora, bueno, ya nuevamente hay una subida de esta tasa de interés, pero se bajó. Los bancos nunca bajaron la tasa de interés, ¿no? Jamás la bajaron, ¿no? Entonces, eso lo vemos permanentemente, este robo que se posibilitó, insisto, con esta privatización bancaria a nivel mundial, pero aquí con la llegada de estos grupos españoles. Eso es importantísimo decirlo. Y bueno, y otro elemento es también, pues, rescate que hubo, sobre todo por esto que tú nos preguntas, Alberto, de la discusión entre Estado y mercado, y también hay que revisar la historia. No solamente fue el FOBAPROA, que eso es brutal, ¿no? Ustedes recordarán el rescate carretero que hubo también, el rescate azucarero que hubo y otros rescates que se tuvieron que hacer justo también en este contexto después de lo del FOBAPROA, ¿no? Entonces, también la privatización de estos sectores pues hizo que el Estado mexicano tuviera que rescatarlo porque la iniciativa privada finalmente pues o cometió fraudes o en este contexto que decía es ineficiente el Estado, pues bueno, también hubo una situación ahí de malos manejos, ¿no? Y como muy bien lo decía Jesús, finalmente, y Héctor, la iniciativa privada, pues lo que busca es el lucro, ¿no? El lucro y es su finalidad y bueno, de ahí no, eso es su racionalidad y de ahí no se sale. Entonces, siempre es importante tener aquí la presencia del Estado, ¿no? Es importantísima, ¿no? En economía no hay acuerdo, ¿no? Incluso llevamos ya varias décadas y años intentando reformar los planes de estudio de dos instituciones, ¿no? De la UAM y de la UNAM en torno a la economía y no hay acuerdo en qué debe de dominar, ¿no? ¿Qué corriente de la economía? Y justo esta pelea entre pues lo que podría ser la escuela neoclásica que va más en el sentido de
pues darle peso a la parte privada y la escuela keynesiana que pues habla del regreso del Estado, justo por las condiciones que se crearon sociales a nivel y económicas a nivel mundial, pues con esta intervención feroz del mercado, ¿no? Desplazando de una manera brutal al Estado. Aquí vemos que fueron miles de empresas que eran de la nación y que finalmente se privatizaron, y no tuvimos una transformación social a partir de que pasó eso, ¿no? Por el contrario, la situación de pobreza creció, la desigualdad aumentó, ¿no? El desempleo también aumentó, la caída del salario mínimo fue real, fue brutal. Entonces, en este contexto ya del arribo, el retiro del Estado keynesiano y el arribo del mercado, ¿no? Entonces, eso no hay que dejarlo de decir y de ver, y que bueno, cuando da el informe el gobierno, el presidente hace 2 días, pues nos dio una cátedra de keynesianismo, ¿no? Dice él, además de la presencia del Estado, de los programas que llegan al 70% de los hogares, nos dice, ¿por qué no cayó el consumo, no? El consumo, pues no cayó justo por esta práctica keynesiana que está instrumentando en algún sentido, ¿no? En otros a lo mejor podríamos decir va más también a beneficiar hacia el mercado, pero en esto, pues él está diciendo no cayó porque llegaron los programas sociales a todos los hogares. Y bueno, y además otro tema, el de las remesas, ¿no? El de las remesas, que ese es otro tema que también tendríamos que ponerle mucha discusión y que implican pues muchísimas cosas para los trabajadores que están allá en los Estados Unidos. Ya, pues gracias Violeta, doctora Violeta Núñez. Mi querido doctor Héctor Javier Sánchez, permíteme poner desde el ángulo del keynesianismo de que nos está planteando ahorita Violeta, pues el otro contraste que tiene que ver pues con materia de derechos humanos, de seguridad, de protección a la población y de estos altos índices de violencia. Y déjame ponerlo también colocando en lo que toca a los contrastes y algo que me parece muy importante en el sexenio del presidente López Obrador, lo que él entiende por programas prioritarios y proyectos prioritarios. Te voy a pedir si ponemos esta tabla de presupuesto 2022, Leonardo, por favor, porque esta tabla pues nos arroja también un poco la mirada del presidente a lo que le está apostando. No, en la de... No, Leonardo, presupuesto 2022. Presupuesto 2022. Es una de las tablas que te envié. No sé si la tienes o no. ¿Me puedes responder, Leonardo, si la tienes o no? ¿Aló? Ok, bueno, no, tuve un error y no se la envié. En este momento ya la tienes ahí, Leonardo, pero son los programas importantes del presidente Andrés Manuel López Obrador, el corredor transísmico, el Tren Maya, el proyecto de Dos Bocas, los programas, ahí la estamos viendo. No sé si la alcanzan a ver o no, pero esa tabla me parece importante porque en materia de la seguridad de las personas, ¿en dónde tendría que quedar esa parte? Por ejemplo, tienes un presupuesto a los proyectos prioritarios y a los programas prioritarios verdaderamente impresionante. Estábamos viendo ahí en el presupuesto final, en lo que lleva del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues en lo que toca a programas sociales para población pobre o marginada o muy marginada, Héctor Javier, es 1,5 billones lo que le ha invertido el presidente Andrés Manuel López Obrador en lo que va de su sexenio. Para tener una idea, pues el presupuesto más alto que había asignado Enrique Peña Nieto, pues eran 100 millones, 100,000 millones, perdón, y el presidente Andrés Manuel en 3 años lleva 1,5 billones. En una de las mañaneras yo le planteaba, y ahí sí te pido entonces, Leonardo,
la tabla de presupuesto del presupuesto a la Comisión Nacional de Búsqueda y a la Subsecretaría de Derechos Humanos. Esa es la tabla que estamos viendo en este momento. El presupuesto es casi simbólico, es pírrico, el presupuesto que asigna a la Comisión Nacional de Búsqueda o a la Subsecretaría de Derechos Humanos. Lo que le ha asignado desde el 2019 hasta ahorita el 2022. Prácticamente, de hecho, en la Comisión Nacional de Búsqueda, tomando el índice inflacionario, tuvo hasta un decremento el presupuesto asignado. Yo le planteaba al presidente López Obrador en una de las mañaneras, ¿por qué no consideraba en materia de derechos humanos como un proyecto prioritario o un programa prioritario que tendría que tener un presupuesto mucho más razonable? Tenemos el presupuesto que asigna a las Fuerzas Armadas, que te voy a pedir también si podemos poner ese presupuesto ahí, Leonardo, el incremento que han tenido las Fuerzas Armadas, y particularmente me detengo en la Guardia Nacional, que es el último, y que era de 35,000 millones a este año 2022, que es de 88,000 millones. Entonces tenemos un presupuesto a la Guardia Nacional de 88,000 millones y tenemos un presupuesto para la Comisión Nacional de Búsqueda con 95,000 desaparecidos en el país de 740 millones de pesos. 740 millones de pesos y tiene un staff que no llega ni siquiera, son 79 personas que laboran en la Comisión Nacional de Búsqueda. Si se dedicara cada uno de ellos o de ellas a dar atención, le tocaría pues aproximadamente 1,300 casos por persona. Es imposible. ¿Cuál es tu valoración ahí en esta parte, si es un camino correcto o no? ¿Cuál es tu mirada en lo que toca a la atención de derechos humanos en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, dándote todos estos elementos, Héctor Javier? Yo creo que desfavorable, ¿no? Me parece decir que es muy lamentable. Efectivamente, es una tragedia en México lo que tenemos en materia de desaparecidos. Y bueno, no solo en desaparecidos, ¿no? Las cuestiones que tienen que ver incluso con personas fallecidas que se tienen ahí en algunos CEMEFOS, en algunos pues, centros ahora sí que de recopilación de cadáveres, que me parece muy mal, que no se han identificado, ¿no? No tenemos un banco de datos para ver quiénes son. A lo mejor gran parte de estos 90 y tantos mil personas que estén desaparecidos están ahí y no hemos podido hacer la concordancia, digamos, para pues, entregarle a sus familiares si fuera el infortunio de que estuvieran ahí en estos casos, o bien para encontrarlos, ¿no? Entonces, me parece que son de las sombras que tiene este gobierno, la cuestión de derechos humanos, las cuestiones obviamente de las búsquedas, las cuestiones que tienen que ver con la violencia de género. Me parece que hay algunos puntos que sí que deberíamos de tratar. Por ejemplo, la otra cuestión es la migración, ¿no? Que también me parece que había que tratarlo y que, pues, obviamente el presidente tiene sus enfoques, mete a los programas sociales. Allí estábamos viendo Jóvenes Construyendo el Futuro, la pensión universal para adultos mayores, Sembrando Vida, La Escuela es Nuestra, entre otros programas que tienen, en donde la apuestan muchísimo y da la impresión de que hay la percepción desde la Presidencia de la República que atendiendo este tipo de programas, con eso se van a resolver los demás, ¿no? Me parece que, como diríamos en epidemiología, es una condición necesaria, pero no suficiente, porque creo que habría que abordarlo, ¿no? Y si en algún momento en el discurso, si se entiende o se dice que este gobierno no va a enfocarlo desde el punto de vista militar, estos puntos que estás hablando de derechos humanos, incluso desde el nombramiento y de cómo se dio la mecánica de nombramiento de la titular que se tiene ahora, son muy sensibles y que me parece que han sido dejados de lado. Déjame nada más también mencionar y tratando de hilvanar con lo que decía la doctora Violeta y también hilvanarlo con el posicionamiento político que hizo el presidente, ¿no? Hasta ahora, no hay que engañarnos, los organismos reguladores son regulados por los entes que tendrían que regular, ¿no? Llámese bancos, llámese sector telecomunicaciones, etcétera, ¿no? Me parece ser que si no hubiera sido por las remesas, como ya lo mencionaban, híjole, quién sabe cómo estaríamos ahora aquí en el país, ¿no? Creo que ha sido una gran fuente, digamos, de ingresos, de estabilidad económica,
Y también hay que decirlo, ¿no? Las ganancias que también maneja el narco y cómo lo meten en la economía circulante también tienen un papel importante que habría que ver cuáles son los efectos que tienen en esta parte, ¿no? Entonces, yo creo que el hecho de haber dicho que hay que posicionarse y no zigzaguear, no irse al centro, como le dicen muchos críticos, que ahora es la hora de conciliar, de ir todos juntos. Bueno, lo decía por ahí Rodríguez Zapatero en la Feria Internacional del Libro, pues es el momento de que vayamos todos en unidad. Me parece que no, porque el hecho de juntarse todos con los intereses del Consejo Coordinador Empresarial, Claudio X González, ya se mencionaba la red, etcétera, pues ellos van por un lado y ahora sí que estos no se mueven, pero ni un centímetro, ¿no? Y por el otro lado, bueno, pues están las necesidades de la población, ¿no? Creo que aquí habría que hacer una rectificación de estos temas que son muy sensibles para la población y que creo que este gobierno, también hay que decirlo, no le ha dado la debida importancia. ¿Y será que no le ha dado la debida importancia, Jesús, porque algo habrá detectado el gobierno del presidente López Obrador, en el sentido de que la batalla es tan grande, tan profundo el tamaño del reto, que pues mejor dedicar el tiempo que queda en afianzar las bases para la 4T, y por eso los programas sociales, por eso la construcción de los grandes proyectos, en fin? Lo digo porque, a propósito de lo que mencionaba Héctor Javier ahorita mismo sobre las ganancias de la delincuencia organizada, no, el narco es apenas una parte del dinero ilícito que se mueve dentro del territorio mexicano, porque a nivel de dinero, recursos frescos que se mueven en una cantidad impresionante de actividades es grandísima. En algún momento yo llegué me comentaba algún investigador hace años que si por arte de magia desapareciera el dinero del narco, por ejemplo, o de la delincuencia organizada, la economía de varios estados de la República se iba a pique, de varios, la Riviera Maya incluida. Entonces, de ese tamaño es que lo que se ve allí, y por eso no sé, te pregunto tu evaluación. ¿Será que se determinó que, como bien dice el presidente, gobernar es elegir entre costo y beneficio, y se ha tomado la determinación de que por este lado de atender estos temas tan difíciles como es la violencia, requiere demasiado tiempo y mejor dedicar lo que quedan los 3 años a establecer una ruta, una base para que el siguiente se haga cargo de estos temas? ¿O tú cómo lo ves, Jesús? Fíjate, Alberto, en el tema de la seguridad, por supuesto que hay varias aristas. Una de ellas, la relación con los Estados Unidos. La estrategia en materia de seguridad de nuestro país se dicta desde Washington, y no de ahora, sino desde hace mucho, pero mucho tiempo. La militarización que ha sufrido México, nos queremos poner una fecha desde el 2006 con Felipe Calderón Hinojosa, aunque realmente venía desde Ernesto Zedillo, cuando colocó a Gutiérrez Rebollo al frente del combate en contra de las drogas. Fueron medidas... desde antes, desde 95, cuando sustituyó a toda la Policía Judicial Federal por elementos del ejército, y de ahí nacieron los Zetas, por ejemplo. Por ejemplo, hablamos desde la década de los 90, incluso, mira, si nos vamos más atrás todavía con el propio Salinas, cuando el titular de la defensa se involucró directamente en el combate de los supuestos cárteles de la droga con esta famosa repartición del territorio. Aquí el punto es que esto lo dictan en Estados Unidos la estrategia en materia de seguridad. Washington dictamina qué se hace y qué no se hace en ese sentido. Lo hemos comentado, la economía criminal, y de ahí paso precisamente este punto que mencionaban, la economía criminal efectivamente no solamente es el tráfico de drogas, hablamos de la trata de personas, hablamos de la explotación de los recursos naturales, hablamos del lavado de dinero. Tú mencionabas hace un momento, si se quitara el dinero del narco, habría estados que caerían completamente en su economía. Yo me atrevería a decir que hasta países, y uno de ellos precisamente Estados Unidos. La crisis del 2008, por ejemplo, fue subsanada con dinero del narcotráfico. Fue subsanada con el lavado de dinero. Si Estados Unidos, por ejemplo, realmente quisiera combatir el tráfico de drogas, iría más allá de esta política de detener al narcotraficante e irían a detener el narcotráfico. Pero ¿por qué no lo puedes hacer? Por la gran cantidad, por los miles y miles y miles y miles y miles de millones de dólares que deja esta actividad. Lo destacaba en alguna ocasión Roberto Saviano cuando hablaba del narcocapitalismo. Las empresas que están involucradas en este negocio. Wachovia, por ejemplo, HSBC, como bancos, el mismo aquí en México Citibanamex, pero el Banco Nacional en los Estados Unidos, que han estado involucrados en grandes escándalos de lavado de dinero, de vínculos con los cárteles de la droga.
Entonces, en realidad, la economía criminal está ahí presente y rige en muchos sentidos lo que va a pasar con este tipo de actividades. Entonces, me parece que en ese marco el gobierno federal, no sé si me atrevería a decir que ha decidido cogobernar con el crimen organizado, si ha decidido llegar a acuerdos con los cárteles para por lo menos disminuir la violencia. Yo coincido plenamente con lo que incluso en alguna ocasión platicaba fuera del aire con Ernesto. Los cárteles de la droga hoy por hoy viven una realidad muy diferente a la de los 80s, a la de los 90s, incluso a inicios de este siglo. Están atomizados. Hay que ver lo que pasa en el estado de Guerrero. Ya no tenemos a ese cártel predominante, a ese líder criminal que era muy claro y que por lo tanto tenías que ir detrás de él. En Guerrero tenemos a Guerreros Unidos, a los Rojos, a los del cártel independiente de Acapulco, y encuentras aparte varias células que operan de manera independiente. Entonces, tratar de llegar a un acuerdo con todos estos grupos es prácticamente imposible. Yo cito el libro de Anabel Hernández de Los Señores del Narco en uno de los episodios que más llamó mi atención, cuando llega Mario Arturo Acosta Chaparro a platicar con los Zetas, a platicar con Lascano, con todo este grupo, con Heriberto Lascano, y ellos le dicen que sí, que aceptan bajar la violencia, pero de los Zetas. Ya de los restantes grupos que existían, los Zetitas, Sangre Nueva, los Zetas Nueva Generación, pues ya no eran responsables ellos porque no tenían absolutamente nada de control sobre estos grupos. Por lo tanto, me parece que buscar una Pax Narca es de verdad muy, pero muy complicado en varias regiones del país. Otro ejemplo, lo que pasa en Michoacán. En Michoacán, hoy por hoy, y hablando de economía criminal, hoy por hoy son los empresarios, los que están financiando, empresarios, por cierto, del aguacate, los que están financiando a los llamados guardias blancas, a lo que es el cártel unido. Los cárteles unidos que están fomentados o forjados por las propias autodefensas, un grupo de autodefensas, y que son financiadas por estos empresarios que requieren este tipo de grupos para poder, dicen ellos, controlar el mercado o evitar que el cártel de Jalisco Nueva Generación sea el que tome el control del mismo. Entonces nos topamos con que el gobierno federal sabe perfectamente que la economía criminal es la que rige, vamos a llamarlo así, la que rige el mercado, la que rige cada una de las acciones, y que por lo tanto debe de saber qué tipo de medidas o qué tipo de acciones puede llevar a cabo para disminuir la violencia. Ahora, para mí, y lo dejo muy en claro, el gobierno federal se equivoca al inicio de esta administración cuando Andrés Manuel López Obrador habla de querer disminuir la violencia en un 50-60%. Eso era, perdón que lo diga de esta manera tan coloquial, un sueño guajiro. Si se hubiera comprometido a bajar un 20%, me parece que es un gran logro, es un gran logro bajar el 20% de la violencia en este país. Pero también cito al presidente cuando dijo que si no se logra disminuir la violencia de manera considerable, o por lo menos que la gente se dé cuenta que ha disminuido, no puede haber una transformación. No puede haber una transformación de México si no se atiende precisamente esta causa. ¿Cómo lo está haciendo el gobierno federal? Andrés Manuel López Obrador nos dice, estamos atendiendo las causas, y coincido plenamente con él, Si quieres una solución de fondo, tienes que atender las causas que provocan que muchos jóvenes se involucren con el crimen organizado. Ya nos topamos nuevamente con la pobreza, nos topamos nuevamente con la desigualdad, pero también tienes que actuar de manera inmediata. Hoy por hoy hay municipios, y reitero, de Michoacán, que están tomados por el crimen organizado, en donde el crimen organizado decide quién entra y qué sale, incluso si entran alimentos o entran medicinas. Nos topamos con Tamaulipas, estaba viendo el reportaje excelso que llevaron a cabo el señor Ernesto Ledesma, todos ustedes con esta investigación, y te topas con esa realidad, en donde hay localidades, lugares en donde quien manda es el crimen organizado, y ni siquiera es el narcotraficante, que es un operador. El que manda es el cacique político que tiene un vínculo directo con ellos. El que manda es el empresario que lava dinero y decide qué medidas se toman para que pueda generar más ganancias en su negocio. Y todo esto a costa de miles y miles de mexicanos que fallecen, que desaparecen y que siguen siendo las principales víctimas de una estrategia de seguridad errada desde un principio, de una estrategia de seguridad actual que no tiene mucho margen de maniobra, y de una penetración ya del crimen organizado que, reitero, no solamente son cárteles de la droga, son verdaderas empresas criminales. Y el mejor ejemplo, y con esto concluyo, el cártel de Jalisco Nueva Generación. El cártel de Jalisco Nueva Generación, cuando tú analizas en qué se compone, de repente te dicen que ya tiene por ahí ciertos restaurantes en Colima, de repente ya tiene restaurantes, de repente tiene incluso agencias de viajes,
en Jalisco, de repente te aparece con que tienen farmacias en Guanajuato, de repente aparece que también el cártel de Jalisco Nueva Generación invirtió en Michoacán en otro tipo de casas de bolsa. En fin, son empresas criminales. Por lo tanto, ¿cuál es el margen de maniobra que tiene el gobierno federal si de Estados Unidos te dicen tiene que haber presencia militar, tiene que garantizarse la seguridad de esta manera? Si de este lado sabes que hay empresarios importantes vinculados con el lavado de dinero, la única forma me parece que tiene el gobierno federal en el poco margen de maniobra que tiene, que puede llevar a cabo, sí, es buscar atender las causas y tratar de lograr una paz narca, pero reitero, esto último para mí es prácticamente imposible por la atomización que existe de estos grupos. El micrófono, Ernesto. Gracias, mi querido Jesús Escobar. Mi querida doctora Violeta Núñez, esta parte en materia de la seguridad interna, ahora sí que te voy a sacar de tus terrenos, pero en materia de seguridad interna, lo que está apostando el presidente Andrés Manuel López Obrador, también en términos presupuestales, parece ser que le está apostando muchísimo, y hoy lo escuchábamos en la mañanera, nuevamente, la apuesta a la Guardia Nacional, ¿no? Los campamentos que está instalando, hoy anunció que ya van 200 y tantos campamentos que ya se han montado de la Guardia Nacional. En fin, la apuesta es muy clara en ese sentido. Me quedo pensando en estos puntos fronterizos, que hay pues la reducción a los impuestos, pues es notable, la reducción a la gasolina también es notable, ya anunció que también es la frontera sur, ya no solo la frontera norte. Pero si en algunos lugares precisamente está controlando los cárteles, pues es en las zonas fronterizas. Y ahorita que decía Jesús, pues de Tamaulipas, pues en la parte fronteriza están encantados y felices estos personajes, porque dicen, pues ya hasta nos bajaron los gastos, y esta parte que es notoriamente importante, la empresarial. En Ciudad Valles, por ejemplo, en Ciudad Mante, pues son los dueños de los cárteles se apropiaron ya de empresas. Se apropiaron de empresas y están operando. De hecho, hasta ellos están cuidando que no haya violencia en unas determinadas zonas porque les afecta a su inversión. Es más surrealista, no se puede hacer, no se puede ver en ese sentido. ¿Cuál es tu valoración de este manejo que está haciendo el presidente en materia de seguridad interna? Y también, ya también como economista, en términos presupuestales, lo que está asignando a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que todavía sigo preguntando para qué sirve esta administración actual, a la Comisión Nacional de Búsqueda, a la Subsecretaría de Derechos Humanos, y que además cuando se lo llegamos a plantear en la mañanera, aunque le esté hablando bien de sus funcionarios y que les dé presupuesto, siento que se molesta, ¿no? Hay ahí una visión un poco extraña, y que sabemos que es un presidente que se preocupa muchísimo por los sectores vulnerables, pero hay unos sectores que me parece que no. Violeta, ¿cuál es tu percepción desde donde estás parada? Bueno, primero Ernesto y Alberto, algo que quisiera comentar es que ese extraordinario trabajo que hizo Ernesto me parece que que ilustra mucho de lo que está pasando a nivel nacional, ¿no? Muchísimo, y la poca atención que tienen las víctimas, ¿no? Buscando a sus familiares, y justo esto que tú estabas comentando, Ernesto, en el presupuesto se ve claramente la estrategia de seguridad nacional,
¿no? Se ve clarísima desde mi perspectiva cuál es esta estrategia que tendremos que ir evaluando, ¿no? Que para algunos es incorrecta, pero que tendremos que ir evaluando, es darle prioridad a esto que hemos estado señalando y que el propio presidente ha señalado, pues a resolver las causas de fondo y bueno, y vemos que el 50%, por ejemplo, de los programas o el 50% de los recursos, por ejemplo, de los programas prioritarios, va a estas becas de adultos mayores, pero también a los jóvenes, pero también a las madres trabajadoras, pero también a los discapacitados. Es una estrategia a nivel nacional de ir intentando retirar a algunos sectores, en particular a los jóvenes, ¿no? Del narco, pero también generando apoyos en otros espacios dentro de los hogares, ¿no? Como serían estos adultos mayores. Y bueno, y ese es el planteamiento de la estrategia de seguridad. Y si uno compara pues los recursos, como tú dices, de cuánto se va a ir, cuánto se va a estos programas y proyectos prioritarios, y uno los compara con esta presupuesto a la Comisión Nacional de Búsqueda, pues no tienen comparación, ¿no? No hay ninguna. Entonces, por eso digo, ahí se ve claramente la estrategia de seguridad que estaría desde su perspectiva, pues combatiendo las causas de fondo, que sería pues alejar del crimen organizado a estos grupos que han sido víctimas también, ¿no? Ante un abandono total en los territorios por parte del Estado, pues el narco ha tenido el espacio libre y bueno, pues una situación que vemos que se vive de manera dramática en los territorios, por ejemplo, en el caso de Guerrero, ¿no? Como pueblos enteros finalmente ya son ahora controlados por el narco, y los jóvenes ahí pues tienen un papel fundamental. Entonces, sí creo que habrá que evaluar si esta estrategia de seguridad en torno a pues alejar a los jóvenes del narco a través de las becas está funcionando o no está funcionando, ¿no? Desde mi perspectiva, bueno, hablando, si tenemos 95,000 desaparecidos que bueno, son también producto de la herencia de las administraciones anteriores, pues probablemente tendríamos que decir, a lo mejor hay que cambiar también un poco el rumbo, y sobre todo pensando en esto de que cuánto le puede ofrecer el narco a los jóvenes y cuánto puede ofrecer las becas que se están otorgando a nivel nacional, ¿no? Hay muchos también opiniones en torno a que pues los narcos, pues para ellos realmente ha sido importante incluso el despliegue de estos programas sociales, porque pues hemos escuchado algunas denuncias que en algunos territorios pues se quedan una parte de ellos incluso, ¿no? De estos programas sociales y bueno, y pues una parte de los recursos, ¿no? Así como se cobran cuotas de piso, también a los que son los beneficiarios también se les cobra una parte. Entonces también habría que revisar si esta es una estrategia de seguridad adecuada o habría que modificarla. Es que ese es todo un tema, doctora Violeta Núñez y Héctor Javier, porque tenemos una economía muy dependiente de la delincuencia organizada. Hace algunos años yo colaboré para hacer un reportaje que se llamó Narco S.A., se publicó ya hace unos años, en 2009, en la revista Expansión. Y por ese momento, en aquel entonces, teníamos un dato que yo repetí y repetía no solamente en mis reportajes, sino también en mesas de análisis, foros que me invitaban a participar, y era un dato que era muy concreto, doctor Javier, y también te quiero pedir una reflexión de cómo desde entonces tenemos este problema y hasta ahora la receta, quiero pedir tu opinión de cómo la evalúas. En aquel momento, recuerdo que creo que fue con Rafael Maceo de la Concha, ya con este impresentable sujeto que usurpó la presidencia a partir de 2006, se hablaba que el narco empleaba más o menos 500,000 personas en México, de las que se dependía de una forma directa o indirectamente. La mayor empresa en aquel entonces privada del país empleaba 300,000 personas, es decir,
en el sector privado, el narco era el mayor empleador del país. Y yo tengo la impresión, después de años y todo lo que hemos visto hasta ahora, y con los números y datos de la presencia de dinero que está en las economías de varios estados del país, una buena parte de la Riviera Maya, por ejemplo, el boom que hubo en algún momento en este país era de dinero del cartel de Juárez. No sé hasta qué punto tenga la estrategia que se ha planteado desarrancarle a la delincuencia organizada la mano de obra funciona, sí, pero a muy largo plazo. Con estos números, si en su momento era el mayor empleador, pues imagínate cómo estaríamos ahora, puesto que la estrategia con este sujeto puede matar gente nada más, con Felipe Calderón y nada más. Y lo que plantea la doctora Violeta Núñez también me llama mucho la atención. Las becas que se entregan a los jóvenes es como la mitad de lo que más o menos ofrecen como halcones, como espías. Lo que ganas al mes, 5 o 7 mil pesos, 8 mil pesos, en promedio más o menos. ¿Cómo ves este tema, Héctor? Sí, es un tema muy, muy complicado. Yo recuerdo que por ahí en la década de los 40, o a fines de la década de los 30, el presidente Lázaro Cárdenas trató precisamente de normar la cuestión del uso de drogas, y desde Estados Unidos dijeron, para nada, ¿no? Eso ni lo pienses, ¿no? Entonces se volvió al esquema tradicional que ya conocemos. Desafortunadamente México es dependiente de Estados Unidos, por lo menos en dos niveles, desde el punto de vista económico me refiero, ¿no? Por un lado, bueno, tenemos el TEMEC, lo que antes era el PLC, etcétera, y que nuestra economía depende más o menos en un 80% de Estados Unidos, ¿no? Más o menos, ¿no? Pero al otro lado también está la cuestión de la que hemos venido hablando. Estados Unidos tiene más o menos por año 60,000 muertes por sobredosis por drogas. Estamos hablando de muertes por sobredosis. Pero habría que agregarle también aquí los efectos económicos de personas que tienen trastornos ya psicoemocionales, obviamente trastornos físicos por uso de drogas también, y los que no necesariamente mueren por sobredosis, digamos, sino que mueren como pues ahora sí, como efectos de tipo más crónico, ¿no? Con lo cual, a lo mejor estaríamos hablando de por lo menos 100,000 personas al año que mueren en Estados Unidos por el uso de drogas, y que pues eso lo ha llevado a que en varios estados de ese país pues ya la droga pues sea hasta con fines recreativos, ¿no? Que se ha utilizado ahí, y que obviamente pues nosotros seguimos siendo el semillero, por un lado, pues desde la producción de unos hasta otros, lo que tiene que ver con la cadena de tránsito, desde Sudamérica hasta la parte de Estados Unidos, ¿no? Y yo traería a colación lo que hace rato hablaban de Pemex, ¿no? De que hiciera Levántate Lázaro. Yo diría, esta situación, abordarlo también desde esta perspectiva va a ser muy caro. Y yo lo que me pregunto es si esto es un barril sin fondo, ¿no? Tú lo acabas de mencionar, Alberto. ¿Cuánto necesitaríamos darle? Habría que ver la estructura de población de aquí de México y darles, por ejemplo, becas de 3,600, como por ejemplo Jóvenes Construyendo el Futuro, o si ya se les aumentó un poquito esta beca. No va a ser suficiente para lo que les piden, para lo que les ofrecen, digamos, los grupos delincuenciales, ¿no? Ya lo decías tú, el salario más bajo de ellos, pues obviamente puede casi hasta duplicar lo que les ofrece el gobierno mexicano, ¿no? Por lo cual entonces pues habría que meter una serie de programas alternativos, complementarios, que no los veo. Eso sí hay que decirlo, no los veo, ¿no? Ya por ahí hace 2 o 3 años, me acuerdo de algún reportaje del periódico La Jornada que hablaba de que por lo menos el 70% de los municipios aquí en México estaban con algún grado de control por parte del narcotráfico, ¿no? Y habrá que ver, bueno, ustedes han mencionado reiteradamente a Michoacán, pero habrá que ver también lo que pasa en Sonora, en Zacatecas, en Guanajuato, la misma Baja California, en fin, muchos estados de la República que están prácticamente condicionados a esta situación. Entonces, sí tienen toda la razón, Violeta, cuando dice, bueno, pues vamos a ver dónde está el dinero y ahí vamos a ver dónde están las prioridades, ¿no? Entonces, yo creo que además de tener una evaluación de cuánto dinero se está poniendo para determinado programa, habría que ver cómo se le está invirtiendo a esto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de salud y en el caso de ciencia y tecnología, que son montos, en mi punto de vista, raquíticos, pues muchas veces están mal empleados. Entonces, creo que sería muy buen momento, ahora que ya se cumplieron 3 años, de hacer una evaluación, por lo menos, pues, no sé, básica, que nos digan cuáles son las correcciones que tendríamos que hacer en este tipo de programas para ver las adecuaciones y en la mayor medida de lo posible, pues, ya no, digamos, eliminar, sino por lo menos pues disminuir la incidencia que se tiene de este tipo de problemáticas en el país.
Ya, pues Héctor Javier Sánchez, doctora Violeta Núñez y mi querido Jesús Escobar, pues ya nos echamos la hora y media, fíjense, así que ya nada más les pediría para cerrar un minuto de una reflexión, de apuntes que quieras hacer, porque se nos quedaron 1000 temas en el tintero, pues no, ya ni siquiera nos dio chance de hablar de la nueva CONACYT, como dice el presidente, que vaya, que ha arrasado, pero durísimo también en el campo de la academia y de la ciencia. En fin, hay 1000 temas que hablar. Jesús Escobar, ¿con qué cierras? Mira, yo rápidamente, nada más rápido les comentaría, el tema de los jóvenes con el narcotráfico también es conocer a los jóvenes. Muchos de ellos es producto del abandono social, del abandono familiar, de la desintegración como tal. Ni siquiera es un asunto solamente de dinero. Las últimas investigaciones que han lanzado sobre cuánto les están pagando a los jóvenes por involucrarse al crimen organizado son 1,500 pesos a la semana. A los halcones, por ejemplo. Un celular, y a unos mejores les dan por ahí la famosa troca para que anden. Ni siquiera es una gran cantidad económica. En muchos casos es hasta un sentido de pertenencia, de abandono. Cuando tú platicas con un sicario adulto, abiertamente te dice que él es un sicario porque es un tipo que eso le tocó, que para él es su trabajo, que no tuvo otra oportunidad, que no es ni siquiera una cuestión de maldad, es una cuestión de suerte. Me parece que eso es determinante, conocer lo que está provocando que los jóvenes se involucren en el crimen organizado para poder contrarrestarlo, y mucho de ellos es un aspecto social. Yo solamente terminaría diciendo que nos topamos con un presidente de la República que llega a 3 años de gobierno con una cuarta transformación que continúa manteniendo una política popular muy, pero muy importante, y ante una oposición que simple y llanamente no existe. Y viene el cierre de un gobierno que, para que realmente deje un legado más allá de la militarización, tendrá que de verdad que empezar a acelerarle en determinados puntos, como por ejemplo en la reforma eléctrica, en donde va a marcar definitivamente un nuevo derrotero en la manera de hacer las cosas en México, y esperando una reforma hacendaria de fondo, que permita de verdad combatir la desigualdad y las asimetrías sociales que tienen que ver y que están ligadas con ella, ¿no? Doctora Violeta Núñez, ¿con qué cerramos? Su micrófono, doctora. Sí, perdón, ya estaba silenciado como ustedes hoy. Bueno, pues con esto, con lo que inicié diciendo que en este segundo, pues estos 3 años que nos quedan ya para concluir el sexenio, me parece que se podría, y que estamos viendo un viraje desde mi lectura. A lo mejor ustedes no lo van a compartir, o sí, no sé, pero estamos, por ejemplo, con esto que les decía de haber llamado a no zigzaguear, ¿no? Irse hacia la izquierda, y que les digo que para mí eso tiene también dedicatoria a algunos sectores gubernamentales o a algunos funcionarios que sí siguen yéndose y coqueteando de manera brutal con la derecha, ¿no? Que están ahí presentes en su gabinete. Entonces eso me parece importantísimo. Lo de la reforma eléctrica energética que decía Jesús, me parece también que va en esa línea, ¿no? Pues de dar o de empoderar y de dar un viraje también de esta presencia que, insisto, del mercado en el sector energético. Es importantísimo también, y va a ser una batalla pues brutal, ¿no? No solamente la parte energética, sino también la parte de los minerales, ¿no? Y entonces yo con eso me quedaría, y además el discurso, en verdad que a lo mejor también lo hemos visibilizado, lo vemos poco, de estarse enfrentando a las empresas gaseras y no dejarles sacar el gas shale que hay en el territorio, ¿no? Lo han estado presionando permanentemente, y otra vez reitera, así como lo hizo desde la campaña y en el proyecto de nación, de no va a haber fracking en este país, y es parte de los compromisos, y otra vez en el informe lo vuelve a decir, ¿no? No va a haber fracking en este país, y es enfrentarse contra poderes también internacionales que están en busca también de la extracción del fracking. Entonces, a eso se le suma pues esto que decíamos de litio, y bueno, y haber dicho, y por eso con eso cierro con lo que inicié, y haber dicho que no se va a permitir que haya ningún tipo de contrato donde se afecte el territorio. Ya me parece que también está hablando ahí del territorio, entonces incluye a los pueblos originarios. Bueno, podría ser una gran luz en este sentido que hemos estado diciendo, que es importantísimo pues que se apruebe la reforma
en materia indígena, y bueno, y ahí de paso la ley minera. Podría ser que en este segundo ya mandato, en esta segunda parte del mandato, pues se pudiera hacer todo eso a partir de este discurso que me parece que da un viraje. Gracias, Violeta. ¿Le ves posibilidades de aprobación a la ley, Violeta? Sí, claro, sí, hay muchas posibilidades. Bueno, va a iniciar ahorita el Parlamento abierto y pues ya veremos, no dan los números en la Cámara todavía, ¿no? El número que se necesita de las 2/3 partes de los diputados para tener mayoría calificada, pero finalmente va a iniciar un proceso de Parlamento abierto y podría haber algún cambio dentro también ahí de los diputados, sobre todo del PRI, ¿no? Entonces, pues esperemos que sea así. Y bueno, pues aprovecho nada más para agradecer el espacio. Gracias. Ahora sí, gracias, Violeta. Héctor, Javier, ¿con qué cierras? Yo cerraría, bueno, uno pues reflexionando qué le estamos ofreciendo a los jóvenes, ya lo mencionan, los jóvenes, qué les ofrecemos aquí como país, y había una reflexión que ojalá la pueda hacer este gobierno, qué futuro, ¿no?, les vamos a dar, ¿no? Efectivamente ha sido un sector de la población muy marginado, pero también el de los adultos mayores, ¿no? Me parece que también habría que ver el tema de las pensiones, por ejemplo, del cual habría que hablar. No, me parece que no es suficiente esto del programa de adultos mayores, porque bueno, por muy magnánimo que sea darles un recurso económico cada 2 meses, pues obviamente no les va a alcanzar, sobre todo que ahora pues ya estamos dejando atrás el llamado bono demográfico, cada vez vamos a ser una población más envejecida, entonces creo que ahí tendremos que poner atención, ¿no? Me parece también que el gobierno, el presidente en este caso, tendría que hacer un análisis de ese grupo de trabajo, quitarse las lastras que tiene ahí, los lastres. Me parece que Morena también tendría que hacer un replanteamiento. Morena ahí está, pero gracias a que no hay oposición, ¿no? Si hubiera una oposición más fuerte, quién sabe cómo le estaría viendo Morena, ¿no? Y finalmente, pues yo iría también por tratar de fortalecer la infraestructura en México, ¿no? Para ser menos dependientes de la economía estadounidense, de la economía narca y de los migrantes, ¿no? Por ejemplo, no tenemos industria propia, ¿no? No tenemos autos somos uno de los países que tiene, digamos, mayor exportación de automóviles, pero ni siquiera tenemos una auto de marca propia. Ya hablábamos de la cuestión de los bancos, solo hay uno por ahí de relativa importancia y bueno, habría que ver quién es el dueño. Estoy hablando de Banorte, por ejemplo, Banco Azteca, pero los que se llevan el pastel pues ya son bancos de fuera, ¿no? Ya mencionaba Violeta, los bancos españoles se iban, por ahí leí, casi cerca del 40-50% de las ganancias a nivel mundial, solo de nuestro país, ¿no? Y también habría que apuntar al tema de los recursos naturales, la preservación de ellos, y también un tema que se me hace descuidado es el del cambio climático y los efectos aquí en México. Y bueno, y de verdad un gusto haber compartido con Jesús y con Violeta y por supuesto contigo, Ernesto, y con Alberto. Al contrario, muchas gracias. Sí, pues muchas gracias. Gracias, Violeta. Gracias, Jesús. Gracias, Héctor, Javier. Fue un gustazo tenerlos a los tres, una mezcla aquí interesante que logramos en Rompeviento, aquí en Momentum con Pie de Página y Rompeviento TV. Pues gracias, les mandamos un fuerte abrazo y seguimos en comunicación. Gracias, Jesús, gracias, Héctor. Hasta luego. Alberto. Hasta luego, un abrazo. Gracias, un honor, gracias. Baigoncito.